Título de la obra. Del refugio al campo de batalla y de la cárcel a la gloria. Dicen que vengo de una familia muy numerosa y humilde. Y digo dicen, porque no tuve la oportunidad de conocer a mis padres. Crecí en un refugio bélico, con miles de niños huérfanos. Con una hambruna tal, que a medida que se iban muriendo los más débiles, comíamos de sus partes. No éramos soldados, pero la inanición nos obligaba a explorar el campo de batalla, en busca de comida, por eso, no dejábamos nada por decir a los afectos. Ya que siempre eran los menos, quienes volvían. A veces retornaban tan solo a morir, en consecuencia de haberse cruzado con el enemigo y lograr escapar milagrosamente, para ingresar a los refugios mortalmente heridos y pasar a ser alimento de los más necesitados. Volver a morir al refugio, es la muestra de honor y lealtad más grande que pueda existir para la estirpe de los refugiados. En algunas oportunidades, nos ilusionamos con ser una fracción con actitudes especiales, y desplegamos operativos para estudiar los movimientos del enemigo. Desde una distancia prudencial y ocultos de las vistas los vemos practicar la esgrima criolla, en las variantes paganas que mencionan como picoteo, floreado y a primera sangre. Los vemos cocer, fragmentos cortopunzantes, en los extremos más angostos de bufandas y toallones, unidos estos últimos, por sus lados más angostos, dando un aspecto más longilíneo a la prenda. Elemento textil que utilizan para protección de las cortadas, para distracción y para latigar la zona facial del contrincante. Con palos y puntas metálicas afiladas, construyen arpones que utilizan para sorprender a sus rivales cuando el cuerpo del agresor tiene algún impedimento físico de acceder al lugar donde se encuentra el agredido, y el mencionado instrumento pone al contrincante en calidad de víctima para con el portador de este. Hemos visto poner en alguna oportunidad los colchones mojados contra las puertas, cuando del otro lado de las mismas, arrojan puntazos con los mencionados arpones, agua hirviendo y fuego, haciendo uso de la benzina de los encendedores o utilizando estos últimos para provocar la ignición, de las pulverizaciones de algún que otro aerosol. Por lo expuesto y siendo fácil deducir el nivel de violencia con la que conviven estas personas, resulta perfectamente evidencial, que la violencia ejercida sobre nosotros, nada tiene que ver con nuestra cultura, sino que son los vestigios, de cómo han sabido constituir su sentido común, de acuerdo a sus condiciones de vida y las influencias que ejercen las relaciones del medio en estas personas. Pero lo que más nos interesa, no es encontrar una teoría sociológica de lo que moviliza a estas personas a tener un conflicto con intenciones de exterminio para con nosotros. Lo que realmente nos importa es descubrir a dónde almacenan la comida y planificar en ese teatro de operaciones, las rutas de aproximación y sectores a requisar. Buscando los medios y caminos seguros, para la extracción del material seleccionado para la alimentación de la población refugiada. Es muy tentador vencer nuestros miedos e incursionar en sus territorios. Son lugares donde se encuentra comida por todos lados y hasta ganas de llorar, provoca la impotencia de verlos tirar la comida, mientras nuestras camadas se comen entre sí. Son tan crueles que nos tratan de caníbales, cuando sus bloqueos y el aniquilamiento de los proveedores, no nos dejan otra opción. Sería más que interesante, desarrollarnos con actitudes antropofágicas y solucionar para siempre, en tema de la falta de comida en nuestra comuna. Desearía que tengamos la fuerza suficiente para salir en una gran avanzada y someterlos de una vez. Pero a pesar de ser una mayoría absoluta, sus capacidades están por encima de las nuestras y muchas veces hasta con métodos primitivos, nos ocasionan grandes bajas. Lumi, nos costó caro. Con la curiosidad de toda fémina y la falta de miedo que le otorgaba su inocente juventud, salió oculta de las vistas de quienes tenían a cargo la seguridad del refugio, iniciando su recorrido por el campo de batalla, sin tomar verdadera conciencia de los peligros de su accionar. Y se dispuso a direccionarse a los sectores logísticos del adversario. Sola, sin apoyo y sin la experiencia suficiente que le permita ser evasiva, de las patrullas enemigas. Quien con gran agudeza visual y arteros impulsos de exterminio, desarrollaban un constante control jurisdiccional y activaban, el más cruento protocolo, al momento de percatarse de nuestro tránsito por el lugar. En ellos no existe la piedad. No existe la toma de prisioneros y de ser posible, no entregan los cuerpos de nuestros caídos a la comuna. Ludmila retornó con una gran persecución por detrás. Pudo salvar su vida en ese momento, pero después de un par de minutos, dentro de los pasillos del refugio, fue alcanzada por el empleo de un elemento tan arcaico como el agua hirviendo. Enajenados ante la impotencia de no poder penetrar en nuestras fortalezas, cada vez que detectan una, se toman el trabajo de inundar la misma con agua hirviendo. Dejando en nuestro empleo la única opción de avanzar en masa sobre el afluente, para generar con los cuerpos acumulados, la obstrucción y enfriamiento del agua que se vaya filtrando, a través de los cadáveres, compresamente apilados puertas adentro del refugio. Ese día evacuamos la comuna al refugio mayor, que si bien queda mucho más distante de la comida, resulta mucho más seguro y cálido. Lo que motiva que todos los inviernos sea la mejor elección y valga la pena el riesgo de ejecutar una incursión más extensa en el territorio enemigo. Es como abandonar la primera línea de combate para sentirnos más seguros en la retaguardia. Por lo menos en cuanto a la inundación térmica mortal, ya que en esas cuevas, que utilizan para transportar unos conductos de goma, hilados internamente de cobre, por alguna razón, no ingresan con agua a las mismas. En algunos sectores del campo de batalla,
Tienen unos enormes equipos, difusores de imágenes y sonidos, aparte de otros que solo difunden sonidos. Entiendo que a través de los mismos, la tropa enemiga es adoctrinada, en razón de que pasan horas atentos a la programación que reciben por medio de estos. Y dentro de los cuales, tampoco se animan a ingresar con agua. Por lo cual hay varios sobrevivientes en esta sección, de situaciones donde el enemigo, pese a haber recorrido el lugar y acecinado a todo ser vivo que encontró a su paso, no logró, en su afán de garantizar el funcionamiento del equipo, aniquilar al grupo invasivo en forma completa. Ya que estos, tuvieron la destreza de saberse esconder y salir raudamente del sector comprometido por el ataque. En una oportunidad, con una sección de inteligencia, incursionamos dentro de tan inmenso aparato. Tuvimos que aprender qué era una resistencia, una bobina, un diodo, un condensador, un transistor, los fusibles y el circuito electrónico integrado. Y conocer las funciones de los distintos componentes, se volvió una necesidad cuando los integrantes de la fracción, asombrados por la tecnología, morían al tocar descuidadamente ciertos componentes. Aprendimos cosas locas, como que con la materia fecal colocada en determinados lugares, dejábamos fuera de servicio el equipo del enemigo. Pero lo que más nos interesaba de estos artefactos, era que el enemigo, por el hecho de estar varias horas reunido expectantes del aparato, racionaba delante del mismo y el equipo siempre quedaba muy cerca de la comida. Solo teníamos que saber aguardar el momento más conveniente para pasar inadvertidos y lograr hacernos de la misma, para luego retornar a nuestros refugios por los caminos más cortos y seguros que pudiéramos definir, de acuerdo al peso y las características de la carga. Aunque debo reconocer, que por las distancias recorridas y los pocos medios que teníamos disponibles para las tareas de transporte, lo normal era que comiéramos todo lo que podíamos en el lugar. Era la prioridad, por lo menos hasta que encontrásemos cómo trasladar los suministros, con el fin de ejecutar una distribución descentralizada de los mismos. El tema de la distribución centralizada de estos, es que en el ir y venir de los comensales, de vez en vez, exponía la posición del centro de distribución y recibíamos todo el peso bélico de la reacción enemiga al descubrirnos. Como así también, ante el traslado de individuos con falta de experiencia al lugar, se incrementaban las posibilidades de la detección de las distintas trincheras, enmascaradas en el terreno, las cuales brindaban posibilidad de hacer movimientos de desplazamientos escalonados. Recuerdo una oportunidad, en la cual me desplazaba con un equipo a cargo, donde el enemigo arroja sus desperdicios. Nos encontrábamos guaridos por la oscuridad y protegido por el silencio de la noche. Guaridos, porque gracias a la falta de luz, nuestras siluetas eran inadvertidas en su tránsito por el sector. Y protegidos por el silencio, porque gracias al mismo, se nos facilitaba escuchar los desplazamientos del enemigo por la zona. Y de repente el cielo se iluminó y el enemigo parecía habernos detectado, en razón de que avanzaba a gran velocidad hacia donde nos encontrábamos nosotros. El sector predominante era como un tacho gigante con agua en su interior. El equipo se encontraba terminando la ascensión y ni en la cordada, ni en el borde del elemento, encontrábamos una cubierta segura, que nos prive de ser receptores del impacto con el accionar del enemigo. No nos quedó otra que con la misma cordada, lanzarnos al interior del tacho y aprovechar que el mismo tiene como un sobrelabio interno, para meternos debajo de esa cornisa y rogar que quien venía por nosotros, no tuviera la capacidad de alcanzar la zona de ocultamiento. De pronto, todo se oscureció y empezaron a caer cosas sobre el agua, sólidas y líquidas, con un inmenso olor nauseabundo. Pero que estén arrojando desperdicios es lo que menos nos preocupaba. El temor se hizo realidad, cuando volvió la luz y una gran descarga de agua invadió el sector donde nos encontrábamos y nos desplazó aún más al interior del tacho, donde nos reunió con todos los desperdicios. Y al subir el nivel del agua, el sifón del aparato accionó y evacuó gran parte del agua, arrastrando todo consigo, incluido nosotros. Luego de transitar por una enorme tubería, fuimos descargados en una cámara de inspección, de la que tuvimos que salir con mucho cuidado, porque la misma se encontraba muy próxima a un importante sendero, transitado por quienes realizan el mantenimiento de las instalaciones enemigas. Recuerdo que nos bañamos varias veces y aún habiendo pasado un par de días, quienes se acercaban a nosotros, manifestaban una gran incomodidad, ante el aroma que había quedado arraigado a nuestros cuerpos. Bienaventurada fortuna, tuvimos por entonces. Todos volvimos a casa y nadie regresó herido, el único problema es que por semanas, estuvimos siendo perseguidos por las moscas, por más agua y jabón que hubiese pasado por nuestros cuerpos. Mi última misión fue una de las más complicadas. El refugio donde nos encontrábamos estaba siendo atacado, y cuando empezó el procedimiento de inundar el lugar con agua hirviendo, mi grupo ya había logrado salir de los túneles del lugar. Pero no podíamos dejar de escuchar los lamentos de quienes estaban siendo asesinados de esa forma tan cruel. Lo que nos llevó a desarrollar actividades totalmente antónimas a salir de las vistas del enemigo, y buscar otro refugio seguro para esconderse. En vez de ello, buscamos hacernos de las alturas y saltamos sobre el enemigo, carente de todo raciocinio, impulsado por tratar de acallar todos esos lamentos y gritos de terror, que retumbaban en nuestras cabezas, con una mayor intensidad tal, que el más feroz de los cañoneos recibidos a lo largo de las distintas contiendas. Y sin pensarlo me lancé sobre el agresor, llegando a la zona del cuello con facilidad, pero antes de que pudiera hacerle la llave mata-león, un manotazo del mismo me arrojó sobre la mesa y aturdido por el golpe, no tuve la acción rauda de darme a la fuga.
Solo pude ser testigo de cómo el hombre se agachó y tomando su hojota, la levantó por sobre su cabeza y con una mirada de odio incontenible, direccionó el calzado sobre mi persona, y el impacto superó la resistencia de mi exoesqueleto, dejando una mancha pegajosa repartida entre la mesa y la suela de la hojota. ¡Qué increíble! Una raza llena de historia. Ejemplo de supervivencia a lo largo de una existencia de millones de años, resultante de la evolución en el período devónico tardío, separada de los camarones hace 350 millones de años, durante el período carbonífero, con sobrada adaptabilidad para sobrevivir a todos los ambientes del globo terráqueo, poblacionalmente superior a la mayoría de los seres vivos y, pese a todo lo expuesto, me siento como una simple cucaracha, aplastada por la hojota de un humano, que desde la celda número 2, de la unidad carcelaria número 31, del barrio de la Capilla, en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, está poniendo fin a mi vida, privándolos a ustedes de continuar leyendo este relato, que va, desde el refugio al campo de batalla, y de la cárcel a la gloria. Tengan todos ustedes muy buena vida, salud para vivirla a pleno, y se encuentren por siempre rodeados de afectos, para que la vida tenga realmente sentido y cuenten con la contención afectiva suficiente, para vivir y dejar vivir. Sobre todo a esta cucaracha, si llegaran a cruzar la vez alguna ya sea en el infierno o en el paraíso. Buena vida para todos. Es momento de dejar de existir.